Horror en las montañas. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más del podcast del Festival Horror en las Montañas. Hoy vamos a platicar de una película de ciencia ficción experimental un poquito rara. Hoy nos toca hablar de Communion, una película bastante peculiar en el género de la ciencia ficción y de las abducciones alienígenas. Y para platicar de la película tenemos como invitada a nuestra amiga Andrea Bonilla. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muchas gracias. Andrea, quiero que te presentes un poquito. ¿Quién es Andrea? Bueno, pues mi nombre es Andrea Bonilla, soy productora, soy cineasta, egresada de la Escuela de Cine Luis Buñuel. Soy cofundadora de una casa productora llamada Filmagents, producción audiovisual, que es producción independiente aquí en Jalapa, Veracruz. Pues justo me dedico a dirigir, a escribir, a producir cortometrajes. Igual me siento también como muy influenciada por el cine de terror, porque la vida me ha llevado a producir bastantes cortos y pues historias de terror en general, y creo que esta película como que me regresó a esos momentos de la producción, específicamente esta peli. Entonces fue como reviví temas de producción, de justo del tratamiento del género a nivel guión, también a nivel dirección. Vi cómo es la construcción de los monstruos y todo esto, y la narrativa en general. Entonces me siento muy influenciada también en este género, que inicialmente no es como mi mega top, pero al momento de producirlo como que me he acercado más, lo he abrazado más. Pues justo me he dedicado a producir ese tipo de historias que pues tienen un nivel bastante interesante a nivel producción, historia, construcción, arte, foto. Entonces eso me ha llevado también un poco también a aprender, ¿no? Cómo es todo este tipo de construcción histórica. Soy productora también de un podcast que se llama La Sala de Cine, La Sala de Cine Podcast, que igual está en YouTube, en Aquí Instagram, les dejamos link. En Facebook. Normalmente, bueno, los episodios se suben en YouTube, pero también nos pueden encontrar en redes. Y pues justo ahorita estoy en la producción de mi nuevo cortometraje, y pues justo también andamos, bueno, con mi equipo escribiendo otras historias, pues para también seguir en este camino de la producción. Qué chido. Uh-huh. Y bueno, para el público que nos ha estado siguiendo en otras ediciones del festival, como dato curioso, Andrea es la que produjo el cortometraje que estuvo el año pasado seleccionado en la categoría de cortometraje veracruzano, que se llama El Coleccionista, de Samuel Hernández, uh-huh, que justamente ganó Mejor Corto Veracruzano en la edición pasada del festival. Bueno, entonces hablemos un poquito de Communion, de Philip Mora. Uh-huh. Una película muy, muy rara, extraña. Sí. Yo creo que es un poco antigénero en cuestión de cine de ciencia ficción. Más que nada porque parece como un viaje de LSD con alienígenas. Sí, completamente. ¿Cómo llegó a ti esta película? Realmente es la primera vez que la vi. Cuando me mandaste la lista de posibles pelis, me metí a ver así como un poco de a ver qué tal, ¿no? ¿Qué películas pueden ser? Y Christopher Walken es uno de mis actores favoritos. Entonces fue como, perfecto, voy a ver esta peli, ¿no? De Christopher Walken. Entonces, bueno, yo a él como que la primera peli que vi de él, creo que fue la de Atrápame si puedes, con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Y de ahí vi otra peli de él que se llama The Deer Hunter, y ahí fue como, no hombre, me encantó. O sea, El Cazador, en español normalmente así como que la conocen como El Cazador, es del 78, 76, 78, 76, ¿verdad? Ajá, del 76. Y esa peli fue como, no hombre, o sea, soy su fan. O sea, entonces, ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por esa peli. Entonces fue como, me encantó su actuación. Entonces como que a partir de ahí empecé a seguirlo tal cual. Y cuando vi la lista de las pelis, vi esta que se llama Communion. Yo no la conocía. Y fue como, pues actúa este güey. Entonces, pues
vamos a checarlo, ¿no? Y aparte el tema de los aliens y así es un tema que en mi familia es un poco como que me siento atraída en cierta forma porque mi abuelo le encantaba todo ese tema de los aliens, o sea, él veía programas y de National Geographic y todo eso, y era como, él sí creía así de que es que, sí, o sea, me parece muy egoísta de parte de la gente que piensa que somos los únicos seres que existimos en el universo, ¿no? O sea, seguramente hay aliens, alienígenas o como sea, en otros planetas. Entonces, a mi abuelo le gustaba mucho ese tema y pues en cierta forma desde chica pues eran temas que me llamaban la atención, o sea, más allá de que me considero fanática o no, me causa curiosidad, o sea, investigar acerca de todo eso. Entonces fue como de, pues va, o sea, quiero verla. Eso fue como el primer acercamiento. Bueno, a lo mejor estoy predisponiéndome, pero creo que si tenías esa expectativa por ser Christopher Walken, ajá, quizá cuando la viste te sacó mucho de onda. Sí. Porque sí es una película muy extraña. Sí es una muy buena actuación de Christopher Walken. Yo creo que, o sea, él realmente actuar mal no puede. No puede. O sea, es imposible. Yo me acuerdo que yo lo conocí cuando estaba muy, muy chico en MTV, en un videoclip donde sale él bailando en un centro comercial. Claro, sí. Sí. Eso fue el primer acercamiento, ¿no? Y ajá, Communion yo creo que la vi como a los 12, 13 años, más o menos. Ya. Y ya había visto algunas otras cosas de abducciones alienígenas, ¿no? Uh-huh. Ya había visto Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Ya había visto Señales. Uh-huh. Ya había visto ET. Uh-huh. Y de repente me toca Communion y la veo y digo, o sea, ¿qué se fumó este director? Porque de repente, o sea, la película trata de esta familia que cuando se va a su cabaña en el bosque, pues una noche todos tienen un sueño peculiar, ¿no? Que resulta que cuando van platicando y van sucediendo cosas de la vida, se dan cuenta que los tres tuvieron el mismo sueño. Uh-huh. Y pues después de tiempo se dan cuenta que no era un sueño, ¿no? Sino realmente los abdujeron los alienígenas, pero no es el típico alienígena uh-huh. que tenemos en el inconsciente colectivo. Uh-huh. Sí se parece un poco a los grises, pero de repente tenemos unos enanitos ahí con uh-huh. Capuchas sectarias y de repente desnudan a Christopher Walken. Sí. Y bailan y tienen una especie como de orgía y luego hay unos uh-huh. niños caminando alrededor y Christopher Walken pareciera que está en drogas todo el tiempo, uh-huh. pero hace una interpretación muy bien. Uh-huh. Y creo que queda un poquito de lado los aliens, es más como el viaje de estos personajes a la situación de haber sido abducidos. Sí. Y más que nada es otra película o otro libro, porque es una película basada en un libro, otro libro del bloqueo del escritor, uh-huh. ¿no? Entonces también creo que eso le afecta al personaje en el punto de que ya toda su vida está en negativa porque lo abdujeron, ¿no? Sí. Que tiene que ir a terapia y que su esposa no le cree y que luego sí le cree y luego van los tres a terapia y luego terminan en abducidos anónimos. Está muy rara la película, pero yo creo que esta es una película que es básica si te gusta el género de aliens, porque quieran o no, esta película ha inspirado a muchas películas después. Sí, completamente, sí. Sí, o sea, la vi con mi novio Edgar y fue como, no hombre, está Nolan, está M. Night Shyamalan, está Denis Villeneuve, o sea, el mismo Mel Gibson, entonces es como, justo hay hasta planos, cinematográficos que es como de, no hombre, aquí como que justo es como de alguien de estos directores contemporáneos que todo el mundo ubica, seguramente vio esta peli o tuvo alguna referencia a esta peli y la implementaron en su filmografía. Eso sí, completamente estoy de acuerdo. Sí, porque Communion sí es una película que yo creo que en su tiempo se vio bastante, en el tiempo también del video on demand y del DVD. Incluso creo que empieza muy, muy cliché, pero uh-huh. en su época eso no era cliché, ¿no? Claro. Las típicas escenas de la ciudad de noche
que de repente a lo mejor era disruptivo en 1988, pero que ya después se vuelve algo que lo ocupan hasta en las series, ¿no? O sea, demasiado cliché. En los 2000 creo que más es cuando más se ocupó. Sí. Pero sí tiene muchos toques. La cinematografía yo creo que es muy buena. El diseño del alien está extraño, pero pues si recordamos E.T., si recordamos Encuentros cercanos del tercer tipo, pues todos son extraños. Yo creo que el único que digamos que hizo un alien aesthetic por ese entonces, pues Star Wars, ¿no? Porque sí, claro, pensaban en otro tipo de alien, eran un alien más funcional, ¿no? O sea, Chewbacca, Jabba the Hutt, Yoda, estaban mucho más estéticos a E.T. o a este alien de aquí o al de Close Encounter, que todos parecían como viejitos que se metieron 6 horas en el agua y están todos ahí flácidos, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión? Pues un poco esto que te comentaba de como que esta peli, en cierta forma, ya la vi, o sea, me recordó muchísimo a Señales, entonces es como, ok, esto tiene un inicio, o sea, tiene bueno, más bien como un background, o sea, algo vio Mel Gibson, algo vieron estos directores y es como de, ok, está Communion, ¿no? Y como que esta peli es como parteaguas también del género de ciencia ficción y más como en este subgénero, por así decirlo, de aliens y este tipo de cosas, y me pareció muy interesante como el tratamiento más bien. Y también estoy de acuerdo en esta parte de que creo que la peli se enfoca más como en la parte psicológica, mental de esta familia que en los mismos aliens, pero cuando los aliens aparecen es como que quiero seguir viendo qué pasa, así como de... En cierta forma a mí me pareció que quizá, pues creo que no sé si en algún momento habría que leer el libro que quiso decir también el autor, que creo que fue el escritor también de la película, o fue el guionista, eso por ahí leí que el mismo autor del libro escribió la peli. Entonces como desde el libro que hay, que también como que ya en la película como lo quiso traducir. Y sí me parece que esta parte como del bloqueo del escritor, la parte psicológica de estos como sueños, alucinaciones y así, sí afectan al protagonista, bueno, a la familia en general. En cierta forma yo siento que también la parte de los aliens a veces queda como en segundo plano, pero cuando aparecen es como de... ¿Qué onda? Quiero seguir viendo. Y ya cuando es del todo el sueño todo guajiro que se echan, es como de, ¿qué onda? ¿Qué estoy viendo? Entonces, me parece que justo es una parte como, en cierta forma le gana más la parte psicológica. A veces a mí lo que me pasaba era de, pero ¿y qué más? ¿A dónde vamos? O sea, ¿a qué vamos a llegar? Así que luego le hacen una hipnosis y así es como de, ok, pero a ver, quiero ver como más acción. Probablemente también a la vez reflexiono en esto de, bueno, como ya he visto pelis contemporáneas que tienen igual como la misma narrativa, pero trabajada de una forma donde todo va al punto en cierto momento que ya el espectador ya sabe que va a pasar esto. Aquí es como más reposado, o sea, es un poco más reposado el momento, no quise decir que va como más lento, sino que va un poco más reposado para que cuando llegue así la parte de que se enfrentan los aliens y abducen a Christopher Walken y así, pues te impacte. Entonces creo que eso lo logra la peli y tiene un ritmo que se diferencia de a lo que estamos acostumbrados actualmente. Yo creo que ya lo hemos platicado en otros episodios del podcast, cuando estamos viendo una película que puede decirse que es pionera en ciertas cosas y no la llegamos a ver de más jóvenes. O sea, cuando ya venimos, digamos que viciados, ¿no? Con ciertas películas que fueron después, que hicieron mejor las cosas. Cuando ya vemos quién hizo por primera vez esto, sí decimos como, es que esto ya lo vi y ya lo vi mejor. Por eso es un poco complicado acercar, digamos que los clásicos a las nuevas generaciones, porque ya están acostumbrados a un lenguaje cinematográfico como mucho más pulido. Mucho más pulido. Cuidado en foco, ¿no? Porque las películas actuales creo yo que pecan mucho de darnos a cada rato incentivos
que hacen que la trama se vuelva, digamos que menos contemplativa, ¿no? Porque la gente ahora pues quiere las películas que duren 1:20, sí, o 1 sea, hora y la media. inmediatez. Entonces esta película que dura casi las 2 horas y al final del día también las películas basadas en libros tienden a no adaptar también los 3 actos, porque un libro tiene 300, 400 hojas donde se va a desarrollar mucha información. Así y de repente cuando adaptas un libro a una película quieres meter varias cosas y muchas no terminan por cerrar. Pero algo que yo le rescato mucho a Communion es que creo que es una de las primeras películas que pone a las abducciones como algo esotérico, como algo más sexual, que es algo que yo creo que después seguramente Cronenberg tuvo que haber visto Communion en su época, porque Cronenberg es de los que hace este cine de horror o body horror más pansexualoso, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo creo que esta es de las primeras películas que van explorando como la atracción sexual a cosas que no son el género masculino o femenino, ¿no? Sino son alienígenas o monstruos o cosas extrañas, ¿no? Que Cronenberg después tenemos como películas como Los Crímenes del Futuro, que la gente, el nuevo sexo es hacerse cirugías plásticas, ¿no? Y así es como llegan al clímax. Entonces también aquí esa escena de Christopher Walken bailando con los aliens mientras el alien está bailando y tienes niños corriendo y unas cosas ahí extrañas que mueven los ojos muy rara, pues seguramente sintieron cosas de chavo, gente que les gusta más allá del ser humano, ¿no? Entonces seguramente posiblemente tuvo el despertar sexual muchas personas que dijeron, mira, me gusta algo que no es humano, ¿no? O sea, ahí fueron los primeros pansexuales, tal vez. Creo que Iron Flux también, esta serie noventera, 2000era que estuvo en MTV mucho tiempo, tiene mucha inspiración de esto. Entonces, sí o sí, creo que Communion debe ser una película que se tenga que ver si te gusta la fantasía. Sí, completamente. Pero sí hay que verla, si no la has visto nunca, creo que hay que verla con ojos históricos, ¿no? Ponerte como en el contexto de 1988 y verla así, ¿no? No verla con ojos después de haber visto la filmografía de Christopher Nolan o, bueno, ya Interstellar ya rompe muchas cosas, ¿no? Claro. Arrival. Muchas de estas películas que ya hablan de alienígenas que digamos con más científicamente más correctos, ¿no? A un güey que tiene la cabeza de huevo, ¿no? Sí. O sea, en tu labor de productora, ¿qué le ves a Communion que hizo bien, que a ti te gustaría llegar a hacer o replicar? Pues creo que literalmente darle un buen peso a la parte de la creación del monstruo, de los personajes. O sea, dependiendo de si es una historia justamente como de este tipo, o sea, literalmente construir bien a este alien o a este monstruo que sea el protagonista de esta película o cortometraje, ¿no? O sea, porque creo que pienso yo que las historias de terror o este tipo de historias, pues justo también van alrededor de un ser que pues que nadie conoce y que el creador literalmente es el que le está poniendo como estas características psicológicas, físicas, filosóficas, y que la narrativa también va a ir alrededor de este monstruo que se está creando, ¿no? A nivel literalmente de pura creación. Entonces yo siento que le daría más peso a esa parte, y alrededor de ahí justo ya construir la parte un poco más, pues justo de producción, en el sentido de la fotografía, el diseño de arte. Siento que en estas películas las locaciones son fundamentales, o sea, la locación habla mucho en la historia. Entonces, pues justo una locación que se adecue exactamente a lo que busca el director, a lo que busca la historia en sí. Por ejemplo, la cabaña de esta película justo me recordó a
Yo justo he producido 2 cortometrajes que han sido en cabañas en medio del bosque. Entonces, yo siento que justamente como que eso es algo que ya como que se ha visto demasiado. Entonces, lo que he tratado de buscar en estas historias que produje es que, a ver, o sea, ¿qué me da este lugar? Y que pueda, que yo también pueda como darle o sea, para enaltecerlo. En eso pues ya entra lo que es la fotografía, la iluminación, el arte, vestuario y todo ese tipo de cosas. Pero siento que la locación es de literalmente ir y pararte antes de que no haya nada y sentir qué hay ahí. O sea, qué es lo que te da el lugar. Y sobre eso construyes. Entonces, yo siento que lo que es la locación y el diseño de los personajes son, o sea, para mí serían como el primer escalón y de ahí va lo demás. O sea, hasta evidentemente claro que los actores y los personajes que interpreten a los personajes que se vayan a crear alrededor de la historia. Pero yo siento que justo es como darle o sea, literalmente involucrarte a un nivel de la historia que sí sientas como la vibra, hasta en el bosque, o sea, literalmente pararte en el bosque y de verdad sentir si este bosque me da lo que estoy buscando. Escuchar, sentir los pasos, el pasto, o sea, todo eso, porque siento que también el chiste de estas pelis es que literalmente lo que ves, o sea, sí lo sientes, o sea, por eso, pues, te sientes terror, sientes, pues, todo ese tipo como de emociones que te llegan a alterar, pero porque también lo que estás viendo, más allá de que lo ves, lo sientes. Entonces, siento que yo como productora tengo que encontrar como ese tipo de sensaciones que puedo buscar a través de las locaciones que sean las más adecuadas. Pues también a un nivel de valor de producción, eso es lo que más llama la atención, o sea, cómo se ve el monstruo de la película, o cómo se ve la criatura, o así, que es algo que pues dice mucho pues Guillermo del Toro, ¿no? O sea, que él se pone a bocetear literalmente todos sus monstruos hasta que quede literalmente algo que diga más allá del aspecto, por qué es así, o sea, eso me parece algo muy interesante, o sea, y siento que como productora es algo a lo que también, que el resultado es un resultado que tengo que llegar, ¿no? O sea, que la gente cuando lo vea sí sienta algo. Yo creo que es muy interesante lo que comentas de la construcción de los monstruos, porque creo que ha habido ciertas modas o corrientes a lo largo del tiempo que el cine fantástico se ha desarrollado en la industria cinematográfica. Yo creo que los 80 fue un año donde queríamos ver cosas nuevas, ¿no? La gente no estaba acostumbrada a ver monstruos, o sea, teníamos los cómics, ¿no? Teníamos las caricaturas, y de repente los 80 fue una década que experimentó mucho cine fantástico, y teníamos estos monstruos como los que tienen en Communion, que son, digamos que ahorita los vemos un poco chistosos, pero en su momento muy probablemente eran impactantes, ¿no? Claro, sí. Después en los 90 llega una cuestión un poco más estética, ¿no? Con estos monstruos más yo creo que más enfocados como a Asia, ¿no? Donde de repente vemos pues ya monstruosidades como la mosca, ¿no? Claro. A los principios de 2000, Godzilla 2000, empezamos a ver monstruos mucho más elaborados, con muchos trajes, ¿no? Y de repente en los 2000 cambiamos y ya no son monstruos, ¿no? De repente ya son leyendas, y seguimos otra vez influenciados por Asia, pero ahora por el aro o por la maldición, y tenemos monstruos muy sencillos, ¿no? Que simplemente es el niño fantasma maquillado. Maquillado, ¿no? Ajá, sí. Y luego llegan en los 2010 que empieza a vislumbrar un poquito el terror elevado, y tenemos monstruos más bonitos, ¿no? Tenemos monstruos tranquilos, ¿no? Como el Black Phillip, ¿no? Tenemos vampiros más estilizados. Y creo que ahorita en los 2020 estamos
metiéndonos más como en la cuestión psicológica, ¿no? Sí. En estos monstruos que apenas si se pueden ver, ¿no? O tenemos la otra cara de estos monstruos bonitos, como lo que está haciendo Guillermo del Toro con Frankenstein, ¿no? Claro. O estas reinterpretaciones de los monstruos, como lo hizo Robert Eggers y el vampiro que se muere pero por otro tipo de palo, ¿no? Entonces, pues ya como que la audiencia quiere tener cosas distintas, Sí. y creo que ya no se pueden repetir las cosas que hicimos antes, porque ya las vemos con ojos que dan risa otra vez, Claro, ¿no? Entonces sí. hay que buscar cómo va a ser la fantasía en el 2020, para encontrar, yo creo que esa forma, porque Sí. ya, o sea, ya no queremos monstruos chistosos, ya no queremos lo estético, ya no queremos lo sencillo. ¿Qué nos va a deparar con este cine, cine fantástico, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería tu calificación? ¿Cuánto le damos de 5 estrellitas a Communion? De 5 estrellitas, honestamente, yo le di la mitad, le di 2.5. Porque creo que no, para nada es mala. Yo más bien siento que es un poco creo que sí voy un poco más sobre el guión, o sea, sí me parece que se fueron por un lado que creo que no está mal, pero como que no termina de ser una cosa y otra, bueno, lo mismo, me parece muy interesante lo del bloqueo del escritor, esta cuestión psicológica, la abducción y todo esto, la hipnosis que le hacen a esta familia, o sea, creo que está bien. Pero sí siento que dejaron muy de lado la parte de los aliens, y creo que como que si se hubiera conjuntado mejor esa parte, hubiera sido algo bastante, o sea, para mí hubiera sido quizá un poco más atractivo. Pero, por ejemplo, creo que la fotografía, el arte son excelentes, o sea, ahí sí, ¿no? Las actuaciones también. A mí me gustó mucho la actuación de la esposa, creo que fue mi actuación favorita en general. Entonces, yo siento que más bien un poco como que voy por el lado del guión, o sea, siento que como que no supo conjuntar como los dos mundos, y que en cierta forma como que yo sentía, ya está lo del alien, pero lo senté como de forma medio abrupta. Entonces siento que pudo haberse trabajado un poco mejor o sea, como que esa unión, y para mí hubiera sido así como un 10 de 10, pero pues vuelvo a lo mismo, o sea, como un poco, esto es justo como el papá de todos estos cineastas, ¿no? Y eso me parece pues también fundamental en el cine de ciencia ficción sobre todo. Vale, bien, pues 2.5 le vamos a dar. 2.5. Para la gente que quiera ver Communion y no la tenga en DVD, legalmente no hay manera de verla, solo más que rentándola, creo, en Amazon Prime. Ya. De ahí la pueden ver ilegalmente en YouTube, me parece que está, en sus canales de Telegram favoritos. Pero si no, esta es una película que seguramente mucha gente la tiene en DVD, porque es una película de culto. Entonces la pueden conseguir. Lástima, ya no existen los blockbusters, ya no existen los lugares de renta, pero seguramente en Mercado Libre o cosas así pueden encontrar la película. Yo sí les recomiendo que la vean, es una película que tienen que ver si les gusta la ciencia ficción alienígena y no la han visto, 100% recomendada. ¿Cómo encontramos a Andrea y a tu casa productora? A mí me pueden encontrar en Instagram como @Andrea_Bonilla99. Mi casa productora es @firmayens.audiovisual. Mi podcast es @lasaladecine.podcast. ¿Cada cuánto sale? Nuestro podcast sale cada sábado, y entre semana pues sacamos justo fragmentos de los episodios, pero cada sábado pueden encontrar un episodio nuevo. Y pues de nuestra casa productora, pues ahí vamos subiendo pues justo fotos, videos de nuestros proyectos que van saliendo próximamente. Y de parte de la producción te queremos dar un regalito. Mira, qué padre. Este es el kit del año pasado, de la Tote Bag. Adentro tiene algunas de las postales de la edición Aquelarre, un botoncito, perfecto, un sticker. Y aprovechamos a recordarles que la convocatoria del festival sigue abierta hasta el 1 de agosto. Pueden enviar sus cortometrajes y largometrajes a cualquiera de nuestras 3 plataformas que aquí estarán saliendo las redes, en Film Freeway, Fest Home y Movie Beta.
Aprovechen porque ya está por cerrar la fecha regular y para pues, que no se le vayan las prisas, manden lo más pronto posible. Y pues nada, muchas gracias Andrea por estar en el episodio de hoy. Los esperamos en el próximo episodio. Ya estamos por terminar esta temporada del podcast de Horror en las Montañas. Recuerden que nos pueden seguir en TikTok, Instagram y Facebook como Festival Horror en las Montañas. Así que nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.